Increíble revelación, un hombre descubre lo sorprendente que ocultan 7 lobos congelados. La cueva, como un susurro en la montaña, guardaba secretos que Jorge nunca imaginó. Mientras su mente tambaleaba entre la incredulidad y la curiosidad, el eco de su descubrimiento retumbaba en su pecho. Su vida, marcada por el esfuerzo cotidiano, parecía ahora cruzarse con un destino que no podía comprender del todo. La carga de alimentar a su madre enferma y a sus 3 hijos se sentía cada vez más pesada, y la escasez de cosechas había dejado en él un nudo en el estómago que no desaparecía. Al llegar al pueblo, las miradas escépticas lo rodearon. Su hallazgo fue recibido con risas burlonas y gestos condescendientes. ¿Lobos congelados? Eso es un mito, murmuraban entre ellos, despreciando su experiencia. Jorge sintió como la presión aumentaba, no solo debía lidiar con sus propias dudas, sino también con el rechazo de su comunidad. Hombres y mujeres, que alguna vez lo habían respetado, ahora lo veían como un loco. Pero lo que encontró en la cueva encendió algo dentro de él, un fuego que se negaba a ser apagado. Sin embargo, la angustia comenzó a infiltrarse en su mente. Debería dejarse llevar por su ambición de conocer más sobre los lobos y arriesgar la estabilidad de su familia. Su incertidumbre lo devoraba, como una sombra que siguiera cada paso que daba. Don Mateo, el anciano del pueblo, representaba la sabiduría que tanto anhelaba, pero su advertencia resonaba: la verdad siempre tiene un costo. La frase se repetía en su cabeza, y cada vez que la recordaba, la angustia se intensificaba. Estaba dispuesto a pagar ese precio. Mientras Jorge investigaba, su mente se llenaba de pensamientos enredados. Se preguntaba si su abuelo, al haber ocultado sus hallazgos, había actuado por amor o por miedo. ¿Acaso había una razón por la que su familia había permanecido al margen de esas historias ancestralmente prohibidas? La historia de los lobos se entrelazaba con la suya, y la presión era abrumadora. Los rostros de sus hijos aparecían en cada decisión que tomaba, su futuro pendía de un hilo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada momento transcurrido aumentaba su ansiedad, cada paso hacia la verdad se sentía como una traición a las tradiciones que los habían guiado. Los murmullos de los vecinos comenzaban a intensificarse, sus preocupaciones se multiplicaban, y la búsqueda de Jorge se volvía más peligrosa. Con los ojos puestos en el misterio de los lobos y el peso de su linaje sobre los hombros, Jorge se encontraba al borde del abismo. ¿Se atrevería a desafiar los mitos que definieron su existencia? La verdad de los lobos y su conexión con su propia identidad se tornaban cada vez más complejas, y el tiempo se convertía en su mayor enemigo. En esa encrucijada, no solo su vida, sino también la de su familia, pendía de un hilo, el hilo de la revelación. La noche caía sobre el pueblo y Jorge decidió dar un paseo bajo la luz pálida de la luna. La calma nocturna contrarrestaba el tumulto que había en su interior. Cada estrella, distante y brillantemente fría, parecía reflejar la soledad de su búsqueda. Tomar la decisión de investigar más a fondo lo que había encontrado parecía justo, pero también arriesgado. Mientras caminaba, recordó las historias que había oído de niño sobre su abuelo. Se decía que había explorado más allá de las montañas, que sus pasos habían seguido senderos ocultos que otros temían. ¿Acaso su abuelo había tenido el mismo fuego que ahora palpitaba en el pecho de Jorge? La curiosidad se transformó en necesidad, necesitaba entender el porqué de su legado, de los secretos que habían sido mantenidos en la sombra, los murmullos en el pueblo. Sus miradas despectivas, lo empujaban hacia adelante. Jorge comprendió que su valor no estaba solo en desafiar viejas creencias, sino en confrontar sus propios miedos. Aquí, en el silencio de la naturaleza, él se dio cuenta de que no era solo un hombre que se enfrentaba a lobos congelados. Se enfrentaba a la imagen que tenía de sí mismo, un padre responsable, un hijo devoto, un hombre común. La lucha interna era su mayor enemigo. Se sentó sobre una piedra, diseñada por la erosión del tiempo, y respiró profundo, sintiendo que cada inhalación lo acercaba un poco más a la claridad que necesitaba. Pensó en sus hijos, en la vida que había soñado para ellos. ¿Cómo podría enseñarles a ser valientes si él mismo no se atrevía a descubrir la verdad detrás de los lobos? Esa conexión ancestral comenzó a resonar dentro de él, casi como si los ecos de las criaturas congeladas estuvieran llamándolo. Los días siguientes se llenaron de decisiones que definieron su curso. Jorge empezó a investigar por su cuenta, leyendo antiguos textos que encontró en la biblioteca del pueblo, y hablando con algunos ancianos que,
aunque recelosos, parecían dispuestos a compartir. Con cada conversación, el miedo se tornaba en entendimiento, la verdad sobre los lobos, y lo que representaban, comenzaba a desvelarse. La búsqueda también fue interrumpida por momentos de duda. Don Mateo lo enfrentó una vez más, esta vez, la preocupación del anciano era evidente. Jorge, no sabes lo que estás invocando. La curiosidad puede ser un sueño, pero también una pesadilla, advirtió, sus palabras como un eco de advertencia. Jorge sintió el peso de la verdad y la responsabilidad. Estaba seguro de que podía controlar lo que estaba a punto de descubrir. Las noches se convirtieron en sesiones de planificación, donde Jorge trazaba un mapa de posibles acciones. Estableció un plan, descubrir el significado real y la historia detrás de los lobos antes de tomar cualquier decisión que pudiera impactar a su familia. La presión lo mantenía alerta, creciendo la necesidad de una elección definitiva. Sin embargo, el inminente enfrentamiento se avecinaba. En el pueblo, su búsqueda comenzaba a llamar la atención. Una sensación inquietante se posó sobre él. Había murmullos sobre un grupo que estaba decidido a desmentir sus afirmaciones, a poner fin a lo que veían como locura. Las sombras se alzaban a su alrededor, personas conocidas ahora convertidas en amenazas. Llegó un momento, en medio de su creciente determinación, que Jorge entendió que tendría que actuar. Era un caballero en un juego desbalanceado, enfrentándose a uno de los mitos más temidos de su familia. En su mente, resonaba la advertencia de don Mateo, y frente a la presión de sus vecinos, una pregunta lo asaltaba: ¿estaba realmente dispuesto a enfrentar la verdad de los lobos, a menudo vinculada al dolor de su propio ser? La respuesta comenzaba a formar una certeza, y su camino se bifurcaba una vez más. La búsqueda de la verdad lo llevaría a cruzar límites que nunca imaginó. En ese instante, supo que estaba al borde de una revelación que podría cambiar su vida y la de su familia para siempre. Con cada latido de su corazón, se acercaba más al descubrimiento que había esperado, y también a la confrontación que temía. Estaba preparado para lo que vendría. La pregunta lo consumía, mientras anhelaba conocer lo que los lobos realmente ocultaban. La determinación de Jorge se intensificó en los días siguientes. Cada mañana, el sol asomándose entre las montañas lo despertaba con un nuevo impulso. Sabía que no podía permitir que el miedo definiera su búsqueda. La lucha no solo consistía en el viaje físico hacia la verdad sobre los lobos, sino también en una guerra interna por desmantelar sus propios fantasmas. Comenzó a establecer un horario riguroso para sus investigaciones. Las primeras horas del día las dedicaba a leer libros antiguos, conectando los hilos de las leyendas que hablaban de los lobos y su enigma. Anotaciones sobre su abuelo, sus aventuras y las advertencias sobre lo desconocido se acumulaban en su cuaderno. Con cada página, la figura de su abuelo se tornaba más vívida, consolidando la imagen de un espíritu templado que enfrentó lo desconocido sin miedo. ¿Cómo lo habría logrado? Esa pregunta lo mantenía despierto algunas noches, sumergido en su propia reflexión. Las tardes las pasaba hablando con los ancianos del pueblo. Había aprendido a escuchar entre líneas, a descifrar los cuentos en busca de respuestas. Un encuentro particularmente significativo fue el de doña Eloísa, una mujer de ojos penetrantes que había sido la partera del pueblo y conocía los secretos de muchas generaciones. Los lobos no son solo bestias, Jorge. Son el reflejo de lo que llevamos dentro. Enfrentarlos es enfrentarnos a nosotros mismos, le dijo, sellando sus palabras con una mirada cargada de sabiduría. Jorge sintió un escalofrío. Esa conexión entre los lobos y su propio ser resonaba profundamente en él. ¿Acaso había un mensaje oculto? Esa noche se sentó frente a su computadora, intentando organizar sus hallazgos. Cada información parecía entrelazarse con los miedos, las inseguridades y las esperanzas que había acumulado durante años. La búsqueda de la verdad se había convertido en un espejo en el que se reflejaban sus deseos y sus temores más inconfesables. Mientras analizaba los datos, un pensamiento lo abordó con fuerza. Tal vez lo que había estado buscando no era solo una respuesta sobre los lobos, sino una aclaración sobre sí mismo. La idea lo aterrorizaba, pero también lo fascinaba. Estaba dispuesto a descubrir no solo el secreto de los lobos sino también el suyo propio. La presión en el pueblo aumentaba. Los murmullos pasaron de ser simples conversaciones entre vecinos a un clamor abierto. Más de una vez, Jorge se topó con las miradas de desaprobación, la incredulidad incrustada en los rostros que solían ser amigos. Había un grupo creciente que respaldaba la casa de los lobos, un grupo que veía su curiosidad como un peligro. En una de esas noches oscuras, un grupo de hombres se enfrentó a él en la plaza del pueblo. «Es tu locura la que arriesga a todos. Por favor, no sigas buscando lo que no puedes entender», le aconsejó uno de ellos. Sus palabras resonaron en el aire, como un eco de las advertencias de don Mateo.
Jorge sintió que sus rodillas temblaban, no de miedo, sino de una inquietud insaciable, decidido a no dejarse vencer. Jorge rechazó su advertencia con convicción. No me detendré. Hay verdades que necesitan ser descubiertas, respondió, sabiendo que cada palabra era un compromiso irrevocable. Las noches se convirtieron en interrogantes aún más grandes. ¿Cuál sería su próximo paso? ¿Cómo podría profundizar en un tema que cada vez parecía más peligroso? Sin importar cuán arriesgado se volviera su viaje, Jorge había atravesado una línea. Ya no solo buscaba respuestas externas, su búsqueda se había transformado en un camino hacia la revelación de su propio ser. Al amanecer siguiente, con el viento acariciando su rostro, sintió que debía entrar en el territorio de los lobos. La decisión de enfrentar la verdad se posaba como un desafío monumental en su mente. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, recibió una llamada de un viejo amigo, alguien que también había estado tratando de resolver su propio enigma. Jorge, creo que he descubierto algo. Es sobre los lobos, dijo la voz al otro lado de la línea. El corazón de Jorge se aceleró. ¿Qué es lo que su amigo sabía que podría cambiar el rumbo de todo? La mañana transcurrió en medio de una atmósfera pesada. Jorge sentía el peso de las palabras de su amigo resonando en su mente. ¿Qué podría haber descubierto que él no hubiera visto? Tenía que reunirse con él, pero había un tornillo en su interior que le indicaba que debía prepararse para algo significativo. Rápidamente, organizó sus notas y se dirigió a la cabaña donde su amigo, Rubén, lo esperaba. Mientras subía la colina, la sensación de inminente revelación lo retenía en un estado de tensión anticipatoria. Cada paso no solo acercaba a Jorge a Rubén, sino también a la respuesta que podría abrir una nueva puerta en su búsqueda personal. Al llegar, Rubén se encontraba sentado a una mesa improvisada, lleno de mapas y documentos dispersos que reflejaban su propia investigación. Jorge sintió que un aire de misterio respaldaba a su amigo, quien levantó la vista con un brillo de emoción incontrolable. Jorge, lo que he descubierto no es lo que esperabas. Hay algo en los lobos, algo más allá de lo que las leyendas narran, empezó Rubén, y con cada palabra, la emoción de la incertidumbre creció en Jorge. He encontrado la ubicación de un antiguo refugio en las montañas, donde se dice que pueden haber 7 lobos, congelados en el tiempo. La mirada de Jorge se centró en la calma de Rubén, contrastando con el torbellino que giraba en su interior. ¿Congelados? ¿Cómo podía ser posible? Pero más que la incredulidad, un sentimiento de urgencia y revelación comenzó a tomar forma. Era como si el velo que cubría su percepción empezara a despejarse. ¿Qué significa eso?, preguntó Jorge, intentando mantener la voz neutral mientras su mente se llenaba de imágenes, encuentros furtivos con los lobos, la posibilidad de no solo escuchar sus historias, sino también de confrontar la raíz de sus propios miedos. Rubén aclaró su voz y continuó. Los lobos simbolizan más de lo que pensamos. En ese refugio hay antiguos escritos, quizás pistas que enlazan nuestras leyendas con lo que realmente sucedió aquí. Pero hay que tener cuidado, algunos en el pueblo están en contra de saber la verdad. La obsesión por cazarlos está creciendo. Las palabras de Rubén resonaron con fuerza. Jorge sintió la presión de su elección más que nunca. No solo se trataba de su búsqueda de la verdad sobre los lobos. Se había convertido en un desafío emocional que lo confrontaba, un enfrentamiento contra no solo la caza de los lobos, sino también un camino hacia la aceptación de sus propios miedos. Debo ir allí, declaró Jorge, la decisión afianzándose dentro de él. Rubén lo miró fijamente, comprendiendo la determinación que emanaba de su amigo. Había una conexión indudable entre el destino de los lobos y su propia lucha interna. Mientras hacían planes, Jorge también comenzó a entender que tenía la oportunidad de cambiar su historia personal. Este viaje no solo podría ofrecerle respuestas sobre los lobos, podría abrirle las puertas de su propia valentía y autoaceptación, llevándolo a confrontar los ecos de su familia y sus propios fantasmas. Pero tenemos que ser discretos, advirtió Rubén. La gente no entenderá lo que estamos buscando. Se desatará la furia. Con una combinación de temor y resolución, Jorge sopesó los riesgos. ¿Renunciaría a su inquietud por el conocimiento a cambio de la comodidad de lo conocido? Esa pregunta se adhirió a su mente. Su viaje lo había transformado ya demasiado. Renunciar ahora significaría volver a ser un extranjero en su propia vida. Cuando finalmente se dispusieron a salir, Jorge se dio cuenta de que estaba a punto de adentrarse en una aventura que no solo exploraría la historia oculta de su pueblo, sino también las sombras que había llevado consigo a lo largo de su vida. Era el momento de enfrentar no solo a los lobos, sino a los fantasmas que había mantenido a distancia. Mientras se alejaban de la cabaña, el aire fresco de la montaña se llenó de nuevas promesas. No sabía si regresaría como el hombre que comenzó este viaje, pero sí sabía que
No había marcha atrás, con los latidos acelerados y la montaña que se erguía a lo lejos. Jorge sintió que el eco de su decisión reverberaba en su interior. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. Sin embargo, estaba lo suficientemente preparado para lo que realmente encontraría. La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de incertidumbre. El aroma de la tierra húmeda y la brisa de montaña envolvían a Jorge mientras se adentraban en el corazón de los bosques. Cada paso que daba lo conectaba más con esa búsqueda que había tomado forma en su mente, una búsqueda no solo de lobos, sino de algo mucho más profundo en su interior. El ruido de las hojas bajo sus pies se entrelazaba con el latido de su corazón, como si la naturaleza misma le recordara que cada decisión tenía peso en su vida. La conversación con Rubén había agitado su mente. No solo la idea de los lobos congelados lo intrigaba, sino también lo que esta aventura significaba para él en un nivel personal. En su trayecto hacia el refugio, se permitió reflexionar. ¿Qué significaría para él encontrar a esos lobos? Había pasado gran parte de su vida impulsado por la necesidad de aprobación, pero ahora, estaba en una encrucijada donde la búsqueda de la verdad se convertía en un espejo de su propia existencia. Recuerda, Jorge, dijo Rubén mientras avanzaba. No se trata solo de lo que busquemos fuera, sino de lo que descubramos dentro de nosotros mismos. Su voz era suave, pero cada palabra resonaba con la claridad de una campana. Jorge asintió, sintiendo el eco de esa sabiduría multiplicarse en su interior. Mientras caminaban, comenzó a evocar recuerdos de su infancia, de las historias que su abuelo le contaba junto al fuego. Eran relatos que hablaban de valentía y de enfrentarse a los miedos. Recordó cómo, de niño, había tomado uno de esos relatos como una metáfora para su propia vida, la lucha constante entre lo que se espera de él y lo que realmente deseaba hacer. Aquellas historias ahora parecían no solo lecciones de leyenda, sino un mapa hacia su autoaceptación. Al llegar a un claro, Rubén se detuvo y sacó un antiguo mapa desgastado. He establecido un plan, dijo, desplegándolo sobre una roca. Este refugio se encuentra aquí, y necesitamos movernos con rapidez. La oscuridad puede atraer a quienes no quieren que encontremos la verdad. El enigma del refugio se transformó en un símbolo de su propio laberinto emocional. Era el miedo de una sombra que había dejado que lo guiara durante demasiado tiempo. Cada decisión que había tomado se iba desenredando mientras se preparaba para entrar en la caverna de lo desconocido, como si se estuviera despojando de viejos patrones que lo limitaban. La preparación para el viaje lo impulsó a confrontar sus miedos. Se dio cuenta de que en ocasiones había huido de confrontaciones personales, prefería la calma de lo familiar a enfrentarse a sus inseguridades. Sin embargo, al contemplar los lobos, animales que simbolizaban la fuerza y el instinto, comprendió que era momento de dejar de mirar atrás. Era tiempo de transformarse en el hombre que siempre había anhelado ser. Mientras caminaban, el silencio se convirtió en su aliado. Cada paso hacia el refugio representaba un paso hacia su propio renacer. Se planteaba cómo enfrentar a los lobos no solo con valentía, sino también con la verdad que había cultivado en su interior. Un deseo profundo de autoexploración crecía en él. Podría realmente reconciliar sus miedos y su pasado. A medida que se acercaban a la cueva, el viento silbó entre los árboles. Era un recordatorio constante de que lo que buscaba no solo era una casa de realidades ocultas, sino una búsqueda interior que prometía una transformación. Jorge, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación, comprendió que la verdadera cacería iba más allá de la caza física, era la búsqueda de su propia identidad. Con la cueva ya en la vista, la pregunta lo invadió, ¿estaba listo para enfrentar lo que realmente significaba esa búsqueda? Las leyendas de su abuelo cobraron vida en su mente, y se preparó para el momento culminante que no solo revelaría los secretos de los lobos, sino que también podría liberar su verdadero ser. Con cada paso, la tensión aumentaba. La revelación estaba más cerca que nunca, pero en su pecho se agolpaban más preguntas que respuestas. Jorge se detuvo y miró a Rubén. ¿Qué pasará si encontramos lo que buscamos? ¿Qué sucede si la verdad resulta ser más grande de lo que imaginamos? Rubén lo miró, comprendiendo la magnitud de su inquietud. Entonces, estamos listos para enfrentar esa verdad. Porque a veces, lo que encontramos al final del camino nos redefine para siempre. Mientras cruzaban el umbral de la cueva, la ansiedad de Jorge se convirtió en una mezcla tantalizante de expectación. Ahí estaban, al borde de descubrimientos que podrían cambiar sus vidas. Pero, en el fondo, la inquietante pregunta persistía, ¿podría aceptar y abrazar la verdad que encontraran, sin importar cuán cruda o poderosa fuese? La respuesta estaba a punto de revelarse. El aire fresco de la cueva era denso con anticipación. Cuando Jorge y Rubén cruzaron el umbral, el eco de sus pasos reverberó como si la propia piedra audazmente les retara a dar un paso más. La penumbra se extendía ante ellos, pero al mismo tiempo, una luz interna comenzó a arder en el pecho de Jorge.
Había llegado el momento de enfrentarse a sus propios lobos, aquellos que llevaban tiempo atrapados en su mente. Debemos tener cuidado. No sabemos qué podremos encontrar aquí, advirtió Rubén, su voz resonando en el silencio inquebrantable de la cueva. Jorge sintió cómo esa advertencia reverberaba en su propio ser, qué significaría encontrar la verdad en un lugar así. Avanzaron con precaución, la luz de sus linternas revelando estalactitas relucientes y un suelo pedregoso que parecía contar la historia de épocas pasadas. Sin embargo, en cada sombra que cruzaban, Jorge sentía que no solo recorría un espacio físico, sino también un laberinto emocional. Cada paso invocaba recuerdos de su vida, de cada decepción alimentada por las expectativas ajenas, y de la ansiedad que había cultivado durante años al tratar de conformarse. Era el momento de desenmascarar esas sombras. ¿Y si los lobos congelados eran una representación de sus propios miedos y sueños no cumplidos? Una metáfora de todo lo que había reprimido con la esperanza de encajar. La cueva, oscura y misteriosa, comenzó a parecerse más a su mente desordenada que a un simple refugio de secretos. Reflexionó sobre si su búsqueda de los lobos había sido impulsada por un deseo más profundo de desnudarse frente a su verdad. El conflicto que había llevado dentro de sí durante tanto tiempo empezaba a tomar forma a medida que las paredes de la cueva se cerraban a su alrededor, pero, ante todo, había algo inquietante en los ecos que reverberaban en la oscuridad. No eran solo sonidos de las estalactitas goteando, eran sus propios pensamientos, representaciones de sus inseguridades que empezaban a cobrar vida. En ese instante, cuestionó su fortaleza, ¿podría realmente enfrentar lo que esa búsqueda había desatado? Rubén se detuvo y señaló un espacio más amplio dentro de la cueva. Mira, ahí parece haber un altar, dijo, su voz reverberando en la cámara. En el corazón del espacio, Jorge vio un círculo de huesos, aglomerados en torno a lo que podrían ser los lobos de los que había oído hablar. No estaban congelados, sino cubiertos de una extraña sustancia, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, pero sus ojos y su aliento seguían atrapados en una danza de vida. Esta revelación le dio a Jorge un shock visceral. ¿Qué podía significar aquello? Se acercó lentamente, sintiendo como si cada fibra de su ser le exigiera que comprendiera la conexión entre estos animales y su propia lucha. Era el punto de inflexión que había estado buscando tanto tiempo. Una confrontación honesta no solo con los lobos, sino consigo mismo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rubén, casi como si quisiera que Jorge liderara el siguiente paso. Esta pregunta lo desnudó aún más. La carga de guiarlos había caído sobre sus hombros, desafiándolo a ir más allá de su zona de confort. Era el momento en que debía enfrentarse a sus propios instintos. La verdad que buscaban no era solo la historia de los lobos, sino la historia que Jorge había estado construyendo y ocultando. Con el corazón latiendo en un ritmo desenfrenado, tomó una respiración profunda. Se dio cuenta de que, al explorar esos secretos, también estaba descifrando quién era realmente. Debemos desenterrar lo que hay aquí, declaró finalmente. Su voz resonó con una confianza nueva y desafiante. La búsqueda no solo era sobre descubrir a los lobos, era sobre confrontar la leyenda que había entregado su vida. Mientras se preparaban para adentrarse en la historia de esos seres atrapados en el tiempo, una sombra en el fondo del altar pareció moverse. Jorge sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Ese movimiento, esa señal inquietante, lo confrontaba con la posibilidad de que su búsqueda se tornara más peligrosa de lo que imaginaba. La pregunta ahora se intensificaba: ¿qué secretos estaban realmente esperando ser revelados en la oscuridad? Con los latidos de la incertidumbre resonando en su pecho, Jorge se preparó para seguir adelante, consciente de que la revelación que buscaban no solo desenterraría la historia de los lobos, sino la suya propia. Podría enfrentar lo que emergiese en aquella cueva y realmente cambiar su vida para siempre. La respuesta lo aguardaba en aquella penumbra, lista para estallar. Jorge avanzó con cautela hacia el altar, sintiendo que cada paso en el polvo viejo le conectaba con una parte de sí mismo que había mantenido enterrada. La sombra había sido un recordatorio de que lo desconocido lo acechaba, pero también intensificaba su determinación. No podía, no debía, dar marcha atrás. El eco de su propia voz resonaba en su mente, recordándole su resolución de desenterrar no solo la historia de los lobos, sino también la suya. Unos segundos se sintieron como horas mientras observaba el lugar. Cada fragmento de hueso parecía contar una historia de lucha, de vida, de muerte. Empezó a visualizar a esos animales en su plenitud, corriendo libres en la naturaleza, ajenos a las limitaciones que él había sentido a lo largo de su vida. Era un instante de epifanía. Jorge recordó momentos de su infancia, donde el deseo de ser algo más grande que él mismo crecía en su interior. Porque había dejado que las expectativas de otro lo atraparan en la rutina de la mediocridad. Jorge, llamó nuevamente Rubén, rompiendo su trance. ¿Qué ves? La pregunta lo sacó de sus pensamientos.
Con voz firme, respondió, veo la lucha. Veo el sacrificio. Pero también veo la libertad que puede surgir de entender y aceptar nuestro verdadero ser. Rubén asintió, aunque su incertidumbre estaba escrita en su expresión. ¿Te refieres a nosotros? Jorge sintió una oleada de comprensión. Al igual que esos lobos, él había estado congelado, inmovilizado por sus propios miedos y dudas. Había tomado decisiones que lo alejaban de sus pasiones y sueños, priorizando lo que los demás esperaban de él. Sí, Rubén. Estos huesos son un recordatorio de que debemos enfrentarnos a lo que realmente somos. Así como esos lobos, hemos estado luchando por encontrarnos. Mientras continuaban explorando el altar, Jorge sintió una necesidad intensa de desentrañar la verdad de los animales. Se acercó a donde la sombra se había movido y, al hacerlo, su mente comenzó a hacer conexiones. Uno de los huesos más grandes y primitivos, aparentemente intacto, parecía tener una extraña energía. Era como si aquel fragmento le contara una historia. ¿Qué pasaría si pudiéramos conectar con estas almas perdidas y aprender de ellas?, murmuró, sintiendo que debía abrirse a la experiencia. Rubén lo observó, y en ese momento, algo en su mirada cambió. Vamos a intentarlo. Tal vez hay algo que podamos descubrir a través de ellos. Tal vez nos liberará. Jorge apoyó su mano sobre el hueso y cerró los ojos, sintiendo la energía fluir a través de su cuerpo. Se concentró en las lecciones que esos lobos habían vivido. La necesidad de supervivencia, la valentía de enfrentar sus enemigos, el amor por su manada. La sensación de comunidad que siempre le había faltado en su vida, ahora palpitaba en su corazón. Estaba claro, lo que necesitaba era confrontar sus propios lobos interiores. Un retumbido sordo resonó por la cueva justo cuando una serie de visiones comenzaron a invadir su mente. Imágenes de sus propias batallas, de momentos en los que había dejado de ser quien realmente era para complacer a otros. Eran visiones desgarradoras, pero a la vez liberadoras. Cada una representaba una oportunidad para crecer, para redescubrir su esencia. De repente, la sombra que antes había parecer incómoda comenzó a materializarse ante ellos. La figura se movía, desdibujándose entre la penumbra, y Jorge, sin poder contener su inquietud, se dio cuenta de que aquello no era solo un espectro del pasado, sino su propio miedo manifestándose. El momento de la verdad estaba en su puerta, y todo lo que había reprimido estaba a punto de ser liberado. Rubén, dijo, su voz estaba cargada de poder. Este es el momento. Debemos enfrentarlo juntos. No podemos permitir que nuestros miedos nos consuman. Es el tiempo de luchar. Un nuevo aliento de fuerza los envolvió, pero el enfrentamiento se presentaba inminente. La figura oscura, el reflejo de sus propios lobos interiores, estaba a punto de salir del umbral de la cueva. Jorge sintió como el impulso de cambiar su vida se intensificaba, el desafío ante él era claro. Y la pregunta se agitaba en su mente, ¿podrían realmente vencer al espectro que tanto tiempo había definido su existencia? Con el corazón latiendo y su mente enfocada, Jorge supo que solo había un camino por delante, enfrentar sus propios demonios y, quizás, encontrar la redención que tanto anhelaba. Pero el peligro estaba presente, y la duda lo perseguía como un lobo en la oscuridad. ¿Estaba realmente listo para desatar la tormenta que cambiaría su vida para siempre? Jorge sintió como su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y resolución. Cada latido de su corazón parecía un tambor marcando el inicio de un enfrentamiento que no podía evitar. La figura oscura frente a ellos se volvió más nítida, y el frío de la cueva aumentó, como si la sombra misma estuviera exigiendo su atención. Lo que ves aquí, Jorge, es solo un eco de lo que llevas dentro, susurró una voz profunda que reverberaba en la caverna. Era su propio eco, la manifestación de todo lo que había reprimido. Se dio cuenta de que no luchaba contra una entidad externa, sino con sus propios temores, el miedo a decepcionar, a perder, y sobre todo, a ser realmente quien deseaba ser. Es hora de enfrentar la verdad, afirmó, abriendo los ojos con determinación. Cada imagen que había visto antes era como una ventana hacia su alma. Las decisiones que tomó para agradar a otros, el camino que siguió sin cuestionar, todo había sido una cadena de lecciones que lo llevaron a la mediocridad. Rubén, sintiendo la tensión en el aire, se acercó un poco más. ¿Cómo sabemos que estamos listos?, preguntó, con una mezcla de incertidumbre y anhelo en su voz. Jorge lo miró y entendió que Rubén también estaba atrapado en un ciclo similar. La lucha no era solo la suya, era una lucha compartida. No se trata de estar listos. Se trata de actuar. Si no enfrentamos lo que tenemos delante, nunca cambiará, explicó Jorge. La sombra parecía moverse, como si lo escuchara, como si estuviera respondiendo a sus palabras. A medida que Jorge se acercaba, el miedo se convertía en una conciencia palpable.
La figura oscura tenía una forma que a veces se parecía a sus mayores temores y en otras, a sus anhelos. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó en voz alta, como si la sombra tuviera el poder de ofrecerle respuestas. Su voz resonó en las paredes de la cueva, creando un eco que parecía burlarse de sus ansias, y entonces, en un instante revelador, se dio cuenta de que la sombra no era su enemigo, sino una parte fundamental de quién era. No puedes seguir huyendo, Jorge, murmuró, esta vez casi para sí mismo. El reconocimiento de su propia dualidad lo llenó de una extraña paz. No podía deshacerse de su pasado, de sus inseguridades, pero podía integrarlos. Sentía una conexión profunda con los lobos, esos seres que luchaban por su libertad. Debemos aprender de ellos, dijo con convicción. La libertad no viene de huir de lo que somos, sino de abrazar nuestra verdad, incluso la más oscura. Rubén, aunque aún dudoso, se estaba transformando también. ¿Y si fallamos?, preguntó, el temor aún acechando su voz temblorosa. ¿Y si fallamos, aprenderemos? Pero si no lo intentamos, jamás conoceremos lo que somos capaces de hacer. La sombra reaccionó, aumentando su intensidad, reflejando sus miedos, pero también su fuerza. Jorge sintió que algo dentro de él chasqueaba, como una bisagra oxidada comenzando a girar. Un cambio estaba en marcha, decidido, se giró hacia Rubén. Actuemos. No podemos permitir que esta sombra nos defina. Vamos a enfrentarlo, a transformarlo. Hoy no solo descubrimos sobre los lobos, nos descubrimos a nosotros mismos. Con cada palabra, Jorge sintió que un nuevo sentido de poder crecía en él. Se volvió hacia la figura sombría, dispuesto a mostrarle que no volvería a dejarse dominar. El momento había pasado de ser aterrador a ser desafiante. La luz de su determinación iluminó la cueva y, de repente, la sombra pareció titubear, como si la luz revelara debilidades ocultas. Sin embargo, mientras se preparaba para el enfrentamiento definitivo, una nueva inquietud se encendió en su mente. Si conquistar a su sombra era solo el primer paso, ¿qué vendría después? La libertad tenía un precio, y en el trasfondo de su lucha personal, una nueva realidad se comenzaba a formar, las preguntas que habían permanecido silenciadas, la verdadera esencia de lo que significaba ser él mismo, aún aguardaban su mayor revelación. Esto apenas comienza, pensó, y mientras su corazón latía con fuerza, la energía vibrante de la cueva prometía más de lo que jamás había imaginado. ¿Cuáles eran los secretos que la sombra aún guardaba y cómo cambiarían todo lo que sabía de sí mismo? El eco de la apuesta de Jorge retumbó en su mente mientras se adentraba aún más en la cueva, decidido y temeroso a la vez. La figura sombría se había encogido, desvaneciéndose en un remolino de sombras que danzaban a su alrededor, como si en respuesta a su nuevo sentido de urgencia. Sabía que no se trataba solo de ganar esta batalla interna, enfrentar la sombra significaba adentrarse en los rincones más oscuros de su identidad y descubrir verdades que le habían sido negadas durante años. Esto es más que un enfrentamiento, murmuraba. La sensación de entusiasmo y pavor entrelazado lo obligó a cuestionar cada idea preconcebida sobre sí mismo. Había pasado tanto tiempo basando sus decisiones en las expectativas ajenas que ya no sabía qué quería realmente. Rubén, llamó con voz firme, y el eco devolvió su nombre como un recordatorio de la compañía en este viaje. Vamos a desmenuzar esto. Primero, necesitamos entender qué representa esta sombra. ¿Qué la ha alimentado? Rubén, aún titubeando, asintió. La luz de la determinación en los ojos de Jorge lo contagió, pero su rostro se oscureció nuevamente con dudas. Jorge sabía que era el momento de comunicar lo que estaba empezando a comprender. Cada uno de nosotros tiene una sombra, Rubén. Pero no nació para atormentarnos, es un testigo de nuestras experiencias y decisiones. Necesitamos escucharla. Mientras hablaban, la temperatura de la cueva comenzó a aumentar, como si la conversación hubiera encendido algo en el aire. Jorge experimentó un extraño sentido de claridad. La sombra no era solo dolor y temor, sino también una ventana a sus deseos, sus potenciales y, sobre todo, su autenticidad. Empezando a caminar, Jorge hizo una pausa y dejó que el silencio lo rodeara. Voy a preguntarte algo muy importante, dijo, tratando de mantener su voz firme. ¿Qué es lo que más temes perder si decides ser tú mismo? Rubén se quedó en silencio, sus ojos mirando al vacío. Era evidente que la pregunta le había golpeado. Su temor era palpable, y Jorge podía casi verlo evaporándose en el aire frío de la cueva. La lucha externa había encendido una lucha interna, no solo era la batalla con la sombra, era una confrontación con el futuro, con lo desconocido. Creo que mucho de mí se perdería, confesó Rubén finalmente, su voz temblorosa. He vivido tanto tiempo queriendo ser lo que otros esperan, no sé si sabría ser otro.
Jorge sintió una punzada de tristeza por su amigo, pero también un destello de comprensión. Nadie estaba solo en esta lucha. Justamente eso, Rubén. No perderás aquello que eres, ganarás lo que siempre debiste ser. La pérdida que temes no es de identidad, es el desprenderte de lo que te ha limitado. La sombra en la cueva parecía responder a sus palabras, deslizándose con más fragilidad. En aquel instante, Jorge decidió que era hora de atacar su propio miedo. Vamos a enfrentar esto juntos. A reconocer el dolor que sentimos, y a convertirlo en una fuerza propulsora. De esta manera, no solo seremos quienes somos, seremos quienes conocemos y elegimos ser. Así, en una escena cargada de tensión, ambos hombres tomaron posición frente a la figura sombría. Jorge ofrecía su voz y su valor, Rubén su música interna, sus silencios, y juntos, estaban listos para descubrir lo que quedaba por desentrañar. El momento de la verdad asomaba, más intenso que nunca. La sombra, ahora vibrante, parecía esperar, casi contemplativa. Pero en la penumbra, la imagen de 7 lobos congelados comenzaba a hacerse visible, revelando secretos que prometían una transformación aún mayor. Jorge sintió que el aire se cargaba de electrizante expectación. ¿Qué significaban esos lobos en la lucha contra la sombra y ante la búsqueda de su verdadera esencia? ¿Qué lecciones estaban a punto de recibir? El poder de la revelación estaba al borde. La cueva resonaba con el eco de las decisiones que Jorge había tomado. Aquel entorno que una vez había sido un símbolo de misterio y temor, ahora se había convertido en un espejo de su vida. Con cada paso que daba, sentía que la sombra se hacía menos opresiva, más comprensible. Ya no era solo un reflejo de sus inseguridades, sino una parte integral de su viaje hacia el autodescubrimiento. Estoy listo, murmuró Jorge, como si la declaración no solo estuviera destinada a Rubén, sino también a sí mismo, a su propio ser. Se giró hacia la figura oscura y, con el corazón latiendo con fuerza, se dispuso a confrontar no solo su miedo, sino también las expectativas que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. La sombra se erguía imponente, pero había un nuevo brillo en sus ojos, una chispa de determinación que no había estado presente antes. ¿Qué significaría realmente despojarse de las cadenas que lo ataban? Mientras miraba a Rubén, Jorge comprendió que no estaba solo en esta lucha. Ambos compartían el propósito de llegar a la verdad, de despojarse de las máscaras y el peso del miedo. Frente a nosotros tenemos una oportunidad, Rubén, dijo Jorge, con una voz firme. No estamos aquí para destruir lo que hemos sido, sino para integrar lo que hemos aprendido. Los dos amigos avanzaron, sintiendo como la neblina de las sombras se desvanecía con cada palabra que compartían. Jorge recordó las antiguas historias que su abuelo había narrado sobre coraje y reconocimiento de la vulnerabilidad. Aquí y ahora, esas lecciones cobraban vida. La sombra emanaba una energía palpable, como si estuviera lista para escuchar. Jorge inhaló profundamente y continuó. La verdadera liberación proviene de abrazar nuestras historias, incluso las más difíciles. La figura oscura tembló, como si esas palabras resonaran en su ser. Jorge sintió que la sombra se encogía, y su propio miedo se desdibujaba. Cada confesión, cada emoción reprimida ahora fluía libremente. Hemos creído que nuestros déficits nos definen, pero son nuestras luchas las que construyen la base de quienes realmente somos. Rubén, ahora fortaleciendo su voz, se unió a Jorge. Sí. Nos hemos permitido vivir en la sombra del temor, pero hoy descubrimos que hay luz dentro de nosotros, que podemos transformar el dolor en fuerza. La sombra comenzó a tomar formas más definidas, respondiendo a esta nueva energía que Jorge y Rubén compartían. Era una danza poderosa, un movimiento hacia la verdad que resonaba con autenticidad. De repente, un estallido de luminosidad envolvió la cueva, y los 7 lobos comenzaron a manifestarse ante ellos. No estaban congelados como leyendas antiguas, sino que eran símbolos de fuerza y resiliencia, energías vibrantes que representaban las lecciones que Jorge había estado ignorando. Eran sus instintos, la valentía que siempre había estado dentro, esperando el momento de ser liberada. Debemos aprender de ellos, pensó Jorge, sintiendo que el tiempo había llegado. Ellos nos enseñan que enfrentar a nuestros miedos no significa ser invulnerables, sino ser capaces de mostrar nuestras cicatrices y aún así, seguir adelante. Con este reconocimiento, la sombra se fue disolviendo, dejando tras de sí una sensación de paz que nunca había sentido. La transformación final llegó cuando Jorge se dio cuenta de que el verdadero secreto era la aceptación. Había caminado a través de su propia oscuridad para llegar a un lugar más iluminado. El eco de su pasado había sido liberado, y el amor por sí mismo brillaba a través de sus ojos. Ya no era solo el hombre que había luchado por las expectativas de los demás, era ahora un hombre que comprendía el valor de su historia y abrazaba cada parte de su ser. Lo logramos, celebró Rubén, y con su voz,
Jorge no solo escuchó la victoria de su amigo, sino la batalla que había ganado por su propia vida. Emergiendo de la cueva, la luz del sol bañó sus rostros, llenándolos de un sentido renovado de propósito. La montaña, antes una barrera, ahora se mostraba como un camino a seguir. Jorge se sentía erguido, con una confianza sólida que había aprendido a forjar dentro de sí. Había alcanzado más que la verdad sobre los lobos, había conquistado su propio ser, una batalla que era, y siempre había sido, la más valiosa. Ahora, con metas firmes y sin el peso de los miedos que una vez dictaron su existencia, Jorge tomó la decisión de compartir su experiencia. Comenzaría a narrar su historia, conectando las lecciones aprendidas con otros que pudieran sentirse atrapados en sus sombras. Hoy, Jorge no solo es un hombre que descubrió lobos congelados, es un referente de transformación. Su vida comenzaba a cambiar, empoderando a su familia. Ha encontrado la voz que había estado buscando y, más importante, la honorabilidad que siempre había llevado dentro. Finalmente, con un nuevo amanecer, Jorge entendió que la vida no se trata solo de ser, sino de permitir que su esencia brille. La libertad, la aceptación y el autoconocimiento lo han guiado hacia un horizonte extenso, donde cada día es una nueva oportunidad para vivir plenamente. Este es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. En serio, hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.